Bueno, vamos a concluir, hermanos, con dos valores más que tienen que ver con la persona de Jesús, su mensaje, que eso es muy importante. El Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, tiene un peso fundamental en el mensaje, en la obra y en la actividad de Jesús. Y entonces descubrir eso es una riqueza espiritual muy grande, muy fuerte. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla para, a ver, déjenme ver si es este. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces en esta hora la actividad, el mensaje y la persona de Jesús. Tres características, tres rasgos que nosotros podemos percibir claramente en el Antiguo Testamento y que Jesús va a retomar en el Nuevo Testamento. Muy valioso. Vamos a mirar. Los tres puntos anteriores, es decir, la actividad, el mensaje y la persona de Jesús, se refieren a valores dentro del Antiguo Testamento que cualquiera persona puede detectar. Perdóneme, estoy hablando de lo que ya vimos antes. Pero los cristianos descubrimos otro valor fundamental que tiene que ver con conocer la actividad, el mensaje y la persona de Jesús, ¿no? Ahora sí. Por lo tanto, es una tarea apasionante ir descubriendo cómo relacionar la actividad, el mensaje y la persona de Jesús. Casi detectivesca, diríamos, ¿no? Que un detective tendría que ir buscando. Ir captando las múltiples relaciones que existen entre ambos testamentos en función, insisto, de la figura de Jesús. Con ello se esclarecen numerosos puntos que corren el peligro de ser malinterpretados. Voy a poner algunos ejemplos concretos, hermanos, para que entendamos a qué me refiero cuando uno mira, ¿no es cierto?, lo que aparece en el Nuevo Testamento, en la actividad de Jesús, ¿no es cierto?, y que tiene raíces muy profundas, ajá, en el Antiguo Testamento. Y si no sabemos lo que existe en el Antiguo Testamento, vamos a malinterpretar, vamos a hacer una exégesis incorrecta del texto. Bien, voy a poner un ejemplo respecto de la actividad de Jesús, de sus acciones, de lo que él hacía. ¿Quieren ir conmigo, por favor? Vamos a leer Mateo capítulo 21, o vamos a situarnos allí en este pasaje. Mateo capítulo 21. Y vamos a encontrar una historia sumamente interesante, ¿no? Que tiene que ver cuando Jesús entra a Jerusalén. Y sobre todo que va a estar en el templo de Jerusalén. Ajá, en el templo de Jerusalén. ¿Alguien quiere leer para mí del versículo 12 al 14 de Mateo 21? Esta es una Permiso, narración que creo que todos conocemos, o al menos lo hemos escuchado nombrar. Permiso, pastor. Por favor, gracias. Del 12 al, 14. dice así. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cuevas de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Muy bien, gracias. Siempre hay que tener el ojo muy abierto, hermanos, cuando leemos el texto sagrado. ¿Ok? Jesús entró en el templo, se puso a echar a todos los que vendían y compraban allí, los expulsó del templo. Y el versículo 14 dice algo muy interesante. En el templo se le acercaron cojos y ciegos y el oscuro. La pregunta es, hermanos, ¿se encuentran algo raro en el texto? ¿Encuentran algo raro, algo llamativo? la parte donde dice escrito está.
Ok, ok. Está Per- citando al Permiso, Antiguo pastor. Testamento. ¿Sí, Norma? Sí. Que la casa de Dios, o sea, el templo, no es para negocio. Eso es lo que más Ujú. enfatizaba. Que no es para negocio, ¿no es cierto? Y por lo tanto los expulsa, porque el texto dice que vendían palomas, ¿no? Ok. Fíjense ustedes que, sí, adelante, Esther, pero está cerrado su micro, mana. Lo que encuentro llamativo es que en el 14 vuelve a aclarar en el templo los ciegos y cojos y los sanó. Que ya al principio dice entró en el templo y allá vuelve a Ajá. decir en el templo. Ah, muy bien, Esther, buenísimo. Me encanta que tenga esa, siempre eso, siempre. Hay que abrir bien los ojos al texto. Ok. Ustedes saben, hermanos, que muchos años en México, no sé si aquí en Argentina, la verdad que no he preguntado. En México hay iglesias, hay hermanos que no permiten que en el sábado se venda en el templo. Yo sé que aquí es casi una herejía hacer eso un sábado en el templo. Aquí en Argentina sería un pecado gravísimo. Pero en México no, hermanos. Yo fui pastor donde después del almuerzo los maestros de la escuelita o la sociedad infantil ponían un kiosquito con todo tipo de golosinas, ¿no? Con todo tipo de golosinas. Entonces uno iba, compraba ahí. Entonces esa plata, en vez de ir al kiosco de enfrente de la esquina a comprar, pues uno compraba en la iglesia. Entonces esa plata quedaba allí y esa plata la usábamos para comprar cosas. Bueno, muchos dicen, no, eso no debe ser porque no se puede vender en el templo, porque el pasaje dice, ¿no? Que Jesús se enojó y expulsó y a todo. Sé que hacer eso aquí en Argentina sería un pecado mortal, no podríamos vender en el templo en lo absoluto, ¿no? Pero fíjense ustedes, queridos hermanos, no pretendo bajo ninguna circunstancia convencer a nadie, pero a veces el hecho de desconocer el contexto de lo que se trata el texto nos lleva a interpretaciones erróneas, ¿no? Fíjense algo bien, ustedes se van a asombrar. Si yo les pregunté, ¿qué de raro encuentran en el texto? Alguien conocedor del Antiguo Testamento me dirá, ah, es que este texto tenía que ver con lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 5. Entonces, cuando vemos allí que dice claramente mi hermana Esther, aparece otra vez el templo en el versículo 14, pero lo curioso es que en el templo, hermanos, ¿no es cierto? Se le acercan, dice Mateo, ciegos, cojos y ciegos, y dice Isaías 35:5, se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltarán como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Fíjense entonces, queridos hermanos, que uno podría verse tentado a decir, bueno, esta narración no tiene que ver de alguien que vendía en el templo, más bien tenía que ver con que Jesús iba a hacer milagros, él era el Mesías y ya estaba profetizado desde la antigüedad, ¿no? En el libro del profeta Isaías. Podríamos pensar eso, pero no. Sucede algo más profundo, hermanos. No tiene que ver nada de que si vendemos en el templo o si y demás. No tiene nada que ver con eso. Fíjense ustedes con qué tiene que ver. No pierdan de vista el versículo 14, no pierdan de vista que Jesús entra primera vez en el templo, echa a todos los cambistas, ¿no? A los que vendían y demás en el templo. Y en el versículo 14 no pierdan de vista que en el mismo templo están los cojos y los ciegos. No podríamos aplicar la interpretación del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 5, porque en el texto de Isaías, ¿no? Habla de ciegos,
sordos, cojos y mudos, ¿no? Esos son los grupos, diríamos, en los que el profeta está hablando. Y no podría ser porque Mateo solamente hace referencia a dos grupos de personas, que son los cojos y los ciegos. Ajá, los cojos y los ciegos. Usted me dirá, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, qué sé yo, Mateo no escribió, no le interesaban los sordos, no le interesaban los mudos, y solamente se quedó con los cojos y los ciegos. No, 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 no. Tiene una profundidad mayor. Esto demuestra, hermanos, que el paralelismo que quisiéramos encontrar entre Mateo e Isaías no es exacto. Entonces, tenemos que buscar otra fuente. Y aquí viene lo sorprendente de esto. Para entender el texto de este evangelio, hay que acudir a otro relato bíblico, mucho más importante para Jesús, que es la enseñanza que está queriendo dar en este relato. Y tiene que ver con el asedio de Jerusalén por David. Cuando David, hermanos, va a conquistar a Jebús, que era la ciudad que se le llamó antes de nombrarse Jerusalén, cuando decide conquistarla para convertirla en la capital del reino del sur, hay algo sumamente importante que aparece en el libro de Samuel. No pierdan de vista, hermanos, ¿ok? Mateo dice que se acercaron al templo, ¿quiénes? Ciegos y cojos. ¿Estamos? Bien. Vean ahora, hermanos, cuando David conquista Jerusalén para convertirla en la capital de su reino, vean lo que dice el pasaje bíblico. El rey, o sea, David, ¿no es cierto?, y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí. Te rechazarán. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes? Cojos y ciegos. Interesante, hermanos. Fíjense. ¿Qué es lo que le dijeron los jebuseos a David? Vos no entras aquí, porque si vos entras aquí, lo más despreciable, que serían los cojos y los ciegos, lo más vil, te va a desechar. Sigue diciendo el relato bíblico, pero David conquistó el Alcázar de Sión, y cuando lo conquista, fíjense lo que dice David, ¿no? Fíjense lo que dijo, y las palabras de David vinieron arrastrándose todos los siglos. ¿Qué dijo David? Al que mate a un jebuseo y se cuele por el túnel, a esos cojos y ciegos los detesta David. Y ahora algo interesantísimo, hermanos, esta es la clave de interpretación. Por eso está mandado como una ley: ni cojo ni ciego entre en el templo. Ni cojo ni ciego. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Por qué nace esta ley, no? Que los cojos y los ciegos no deberían entrar en el templo, en relación a que los jebuseos le dijeron: mira, lo más despreciable, ¿no es cierto?, que son los cojos y los ciegos, te van a despreciar, y es una burla. Realmente le hicieron una burla a David. En otras palabras, es como decirle: mira, David, si vos venís, los cojos y los ciegos son capaces de destruirte, vos no sos tan poderoso como decís. Cuando David conquista y demás, dijo: bueno, ok, a los cojos y los ciegos David detesta. ¿Se dieron cuenta? Yo pude vencerlos. A lo que ustedes pensaban que no, yo les pude demostrar que soy más poderoso. Por eso ni cojo ni ciego entra en el templo. Ahora, ¿qué nos explica esto, hermanos? ¿Qué nos explica? Pues nos explica lo siguiente. Eso está en 2 de Samuel 5, del 6 a 8. Ese es el texto que le podemos leer ahí. ¿Qué nos explica? Los jebuseos expresan su ilimitada confianza en las defensas de Jerusalén antes de ser conquistada por David, construida en lo alto, rodeado de murallas.
Los hombres más inútiles para la guerra, los cojos y ciegos, bastan para salvarla del ataque del enemigo. Pero no ocurrió así. En recuerdo de esta frase, prohibirán más tarde la entrada de estas personas en el templo. Estas personas, hermanos, que tenían estas características, les iba a ser prohibida su entrada. No iban a poder entrar en el templo. Pero es importante ver que en el relato de Mateo, ¿quiénes están en el templo, hermanos? Los que no deberían estar. Entonces, ¿cómo entendemos esto? El texto evangélico, el texto de Mateo nos da dos claves importantes para entender. Primero, hermanos, uno es que los que están vendiendo en el templo, hermanos y hermanas, son personas que las instituciones religiosas del templo los han admitido, son bien vistos. Estos que venden, compran en el templo, ¿no? Los mercaderes y los cambistas, son personas que los sacerdotes del templo han admitido su presencia. Por eso están allí. Ya han estado allí durante mucho tiempo. Nadie los molesta, nadie los saca, nadie los corre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que los mercaderes y cambistas son una institución, son personas, perdón, que han sido admitidas por quienes ministran en el templo de Jerusalén. Pero el otro, hermanos, es que la misma institución, es decir, los mismos cuidadores del templo, rechazan la presencia de los cojos y ciegos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Vemos un nivel de valores. ¿Qué es admitido? Los cambistas y los mercaderes. ¿Qué es despreciable? Los cojos y los ciegos. Este era, hermanos, la ley que prevalecía. Esta era la desigualdad social. Este era la separación que existía entre unos y otros. Hermanos, ver que uno es más poderoso y el otro es más pobre, no entra en la concepción del reino. Entonces, ¿qué hace Jesús, hermanos? ¿Qué hace Jesús en este relato? Invierte los valores. ¿Y qué hace Jesús? Rechaza lo admitido y admite lo rechazado. De eso se trata. No es de que si se vende en sábado en el templo, en absoluto. No tiene nada que ver. El Evangelio está diciendo, hermanos, que el mensaje de Jesús va a trastocar lo que es normal en la persona, en la vida de Jesús o en la sociedad de Jesús. Y el Evangelio va a decir, no, esto no es normal. Esto no es lo que el Evangelio quiere decir, ¿no? Entonces, por eso es que saca lo admitido, los mercaderes y los cambistas, y admite a lo rechazado, ¿no? Por consiguiente, el pasaje no quiere transmitir un simple testimonio de bondad y el poder de Jesús o sus pretensiones mesiánicas o que sí se puede o no vender en el templo. Es un texto revolucionario, hermanos. Es un texto muy, muy revolucionario. Hay un cambio de valores fundamentales, ¿no? Y que sin la ayuda del Antiguo Testamento, pues no podríamos haber captado esa situación. Jesús rechaza lo que es admitido y admite lo que es rechazado. Lo que antes David había dicho, ni cojo ni ciego entrarán en el templo, ahora en el reino de Dios, ¿no? En el mensaje de Jesús, esos son los primeros a los cuales Jesús sana, ¿no? Y a los cuales Jesús les da su valor. Muy bien. Este es un ejemplo solamente para entender, bueno, que si no conociéramos el Antiguo Testamento, pues no podríamos entender el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el tema del mensaje, hermanos. Eso fue la actividad de Jesús, es lo que él hizo, ¿no? Cambia los valores. Ahora, su mensaje. Vamos a ocupar una parábola, ¿no? La parábola del grano de mostaza. Toda la hemos leído o la hemos escuchado en algún momento. La parábola dice,
se parece el reinado de Dios al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, siendo la más pequeña de las semillas. Cuando crece, sale por encima de las hortalizas y se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Una linda parábola que nos dice que el reino de Dios es semejante a este grano de mostaza. Pequeña la semilla, pero cuando crece, se hace un árbol tan grande, ¿no es cierto? Hasta el punto en que los pájaros hacen sus nidos en sus ramas, ¿no? Nosotros no podríamos entender la parábola del grano de mostaza, queridos hermanos y hermanas, si no supiésemos lo que existe en el Antiguo Testamento. Es fácil captar la idea principal. ¿Qué podríamos explicar de esta parábola? Pues podríamos decir, hermanos, que todos los comienzos son difíciles, que no debemos desanimarnos por esos comienzos, ¿no? Que el comienzo del reino es pequeño y por lo tanto el número de seguidores estará allí, pero que confiemos, o sea, a la larga vamos a crecer. Podríamos interpretar la parábola de esa manera. Pero esta parábola, hermanos y hermanas, también tiene un matiz muy polémico. Esta parábola, quienes la escucharon, los oyentes, sabían claramente que no se refería a que, bueno, todo comienzo al principio es difícil. No, no. Tiene una ironía por parte de Jesús, que solamente se capta, hermanos, si nosotros conociésemos el texto del profeta Ezequiel. Este profeta, hermanos, que ha debido denunciar la catástrofe de su pueblo, del reino del sur, ¿no? Cuando se va al exilio, indica que esta no es la palabra definitiva de Dios. La derrota no es la palabra definitiva de Dios, sino que al final vendrá la victoria. Ahora, vean por favor lo que dice el profeta Ezequiel para darnos cuenta de la comparación que existe. Vean lo que dice Ezequiel. Cogeré una guía del cogollo del cedro alto y encumbrado. Del vástago cimero arrancaré un esqueje y lo plantaré en un monte elevado y señero. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel. Echará ramas, se pondrá frondoso y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros. A la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. ¿Vieron la comparación que existe, hermanos? ¿Se dieron cuenta? Esto se encuentra en el profeta Ezequiel 17, 22 y 23. ¿Qué le está diciendo el profeta al pueblo? Ustedes, después de esta derrota, después del exilio, serán como un árbol elevado, encumbrado. Es un cedro alto, maravilloso, majestuoso. Se levantará en el monte elevado, ¿no? En el monte encumbrado de Israel. Será frondoso, será un cedro magnífico. Los pájaros anidarán en él. La sombra de sus ramas serán nido de las aves. Es decir, la imagen que tiene Israel después de esto es que Israel sería, wow, lo más grandioso, lo más poderoso que existe, ¿no? Sería un súper árbol. Pero ¿qué es lo que vemos, hermanos? La relación entre ambos pasajes es evidente por la metáfora vegetal, la mostaza y el cedro, ¿no? Y es una comparación por lo que tiene que ver con las aves acogiéndose al árbol y haciendo sus nidos en las ramas. Pero Jesús, hermanos, en su mensaje, ha modificado intencionadamente este texto de Ezequiel. Lo modificó. Por eso, hermanos, no compara el reinado de Dios con un cedro, prototipo del árbol majestuoso y elegante. Recuérdense los famosos cedros del Líbano, tan alabados de la Biblia. Es decir, un cedro, hermanos, el cedro es maravilloso, fuerte, poderoso, frondoso, hermoso, imponente. Jesús, hermanos, no compara el reino de Dios con el cedro del Líbano. ¿Con qué lo compara el Señor? Con algo mucho menor, con algo mucho más modesto, ¿no?
como punto de comparación, elige un arbusto, ¿no? Un arbusto de modestas dimensiones, de menos apariencia, no tan grandioso como lo era el cedro del Líbano. ¿Qué es lo que significa, hermanos? Significa que en el mensaje de Jesús hay una llamada de atención para todos los cristianos. ¿Qué nos quiere decir Jesús con su mensaje? No os desaniméis, dice Jesús. Lo que ustedes van a hacer a favor mío tiene sentido, pero no esperen ser grandiosos, no esperen encontrar grandeza, no esperen encontrar estar sembrados en la cumbre del monte de Israel. No, porque la llamada de Jesús, hermanos, seguir a Jesús, representa sacrificio, esfuerzo y la cruz, ¿no? La cruz sobre todo. Entonces, esta comparación entre el grano de mostaza y lo que aparece pronunciado por el profeta Ezequiel, los judíos esperaban que el reino de Dios viniera a ser como el cedro del Líbano, pero Jesús dijo, no, vamos a hacer solamente como un arbusto. Sí va a crecer, obvio que sí, pero no será tan espectacular, porque mi llamada, el seguimiento que yo quiero que mis discípulos tengan conmigo es del sufrimiento, es de la renuncia, de tomar la cruz y seguir. No habríamos podido lograr llegar a esta conclusión, hermanos, si no hubiésemos conocido la alegoría que aparece en el libro del profeta Ezequiel. No es el cedro del Líbano, es solo un arbusto más modesto el que representa el reino de Dios. Entonces, hablando del cedro del Líbano, Ezequiel usó la imagen del cedro para simbolizar el futuro glorioso de Israel. Jesús se contenta con un modesto arbusto, la mostaza, para simbolizar el futuro del reinado de Dios. Solo conociendo el texto de Ezequiel se valora rectamente la parábola de Jesús. Estos ejemplos, hermanos, pretenden solamente en esta clase, ¿no? Explicar un poquitito o traer a nuestra conciencia que nosotros no podremos conocer mucho de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús habló, si no conocemos el Antiguo Testamento. Por eso estamos en esta introducción. Por eso vamos a tener muchas clases que tengan que ver libro por libro, vamos a ver mensaje, vamos a ver un montón de cosas, Vamos a aprender muchas cosas. Pero lo fundamental que quiero explicar en la clase es que es importante que sepamos el Antiguo Testamento para conocer a Jesús, para conocerlo en su justa dimensión. Muy bien, de estos ejemplos, ¿quedó claro, hermanos? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Porque quiero terminar con 2 ejemplos más, la clase. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Qué significó el pasaje de Mateo? No tiene nada que ver con el que vende en el templo. Tenía que ver con un cambio de valores fundamentales. Sí, hermana Norma, adelante. Perdón. Sí, pastor, clarísimo. Yo nunca tenía pensado así, nunca. Nunca veía que eso tenía un trasfondo tan grande atrás de todo eso. Y sí, solo conocer la historia, ¿no? Claro que sí. Y conociéndola, ya se nos hace más fácil interpretarla y hacer una correcta interpretación del texto. ¿Ok? Por eso no se espante, hermanos, si en México ustedes cuando vayan el sábado les vendan cosas en el templo. El sábado, sobre todo. No se espante. 2 ejemplitos más y con eso termino, ¿no? Voy a poner 2 ejemplos porque me parece importante. Creo que se los voy a dejar de tarea para que sigan profundizando sobre ellos. Creo que es este. Sí. Vimos la actividad de Jesús, ¿no?
en el ejemplo de Mateo, vimos el mensaje de Jesús en una de sus parábolas, la parábola de la mostaza. Y ahora dos ejemplitos muy rápido, hermanos. Tengo 11 minutitos para terminar, que tienen que ver con la persona de Jesús. Bien, el primer ejemplo, hermanos, es que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo es un evangelio que se va a dirigir a una comunidad judeocristiana, es decir, a judíos que aceptaron a Jesús y se convierten en cristianos. Pero vamos a encontrar, hermanos, en el Evangelio de Mateo, la importancia que tiene Jesús para presentarlo como un segundo Moisés, muy superior a Jesús. Perdón, muy superior a Moisés. Jesús es un segundo Moisés, que Moisés era una figura muy importante para el Antiguo Testamento, y Mateo lo va a querer presentar. Y vamos a ver una historia que para nosotros puede parecernos insignificante, ¿no? Pero tiene una gran profundidad teológica y un gran sentido teológico. Primero, hermanos, tenemos que ver el famoso episodio que tiene que ver con la matanza de los niños inocentes, que solamente el Evangelio de Mateo lo registra. Para la mayoría de los cristianos, este pasaje refleja la loca crueldad de Herodes, del rey Herodes, pero muchos se han fijado solamente en este acto cruel que aparece en el texto, pero no hemos visto lo que realmente significa esta historia de la matanza de los niños. No hay duda, hermanos, de que Herodes era un tipo sanguinario, loco, bipolar, etc. Sí, no estaba bien de su facultad mental. Ya el historiador judío Flavio Josefo da cuenta de numerosos detalles de su crueldad y de su miedo obsesivo a perder el trono. Bueno, no nos metamos con Herodes. No podemos descartar, hermanos y hermanas, no podemos descartar que Herodes en su locura haya decretado esta matanza, ¿no? Este acto cruel, terrible, ¿no? Matar a los niños. Ya es impensable. Voy a dejar esto ahí, nada más, hermanos, como algo que podríamos considerar. Muchos autores consideran que es muy probable que no se haya llevado a cabo esta matanza, ¿no? Porque no hay registro histórico, no hay otra fuente que nos diga que existió tal cosa, ¿no? No la hay, o sea, lo único que sabemos de esta matanza fue por lo que dice Mateo, pero nadie más lo registra, nadie, ni siquiera autores paganos, diríamos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta, hermanos, que Belén se sitúa muy cerca de Jerusalén, está a muy pocos kilómetros de Jerusalén, ¿no? Y entonces muchos piensan que tal vez esta historia es una historia que Mateo crea, ¿no es cierto?, con un fin. Bueno, esa es una postura, hermanos. Otra postura es que sí, efectivamente se llevó a cabo, que es muy probable que los demás autores no quisieron dejar registro del actuar de Herodes, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, si se llevó a cabo o no, lo importante es qué quiso decir Mateo, porque esto no lo registra ni Lucas, ni Marcos, ni Juan, ni nadie por el estilo, nadie, solo Mateo, ¿no? ¿Qué quiso decir? Que él deseaba presentar a Jesús como un nuevo Moisés. ¿Por qué? Por las siguientes similitudes, hermanos. Ya desde el comienzo del relato de Mateo, comienza indicando la semejanza entre ambos personajes. Moisés, hablando de Moisés, en Egipto es el único niño que escapa de la absurda persecución de un rey, de Faraón. Es el único niño. Y en la historia de Mateo, Jesús es el único niño que escapa a la matanza decretada por otro rey, en este caso Herodes. Con ello, hermanos, el lector del Evangelio tiene desde el comienzo una clave de lectura. Jesús llevará a cabo una labor semejante a la de Moisés. Los dos nacimientos, hermanos, tienen esto en común. Hay una matanza de por medio
Hay un rey desquiciado de por medio y hay dos niños que se salvan. Y curiosamente, el primero que se salva es Moisés, el gran legislador, y el segundo es alguien que va a ser superior a Moisés, que va a tener una labor igual que Moisés. Esta afirmación capital del pasaje, aunque admitiésemos que sí se llevó a cabo la matanza de los niños, ¿no? Es lo fundamental en el mensaje de Mateo. Jesús llevará a cabo una labor semejante a la de Moisés. ¿Por qué? Porque el auditorio al que va dirigido el Evangelio de Mateo lo tiene muy claro. Vamos a ver otro ejemplo, que también es de manera significativa en el Evangelio de Mateo, que tiene con como marco el Sermón de la Montaña, muy famosa, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, hermoso, hermoso. El Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Según Mateo en el capítulo 5, hermanos, del Evangelio de Mateo, Jesús pronuncia este sermón o este discurso ético en una montaña. Eso dice Mateo, que lo pronuncia, sube a la montaña. Sube a la montaña. Y algo muy interesante, hermanos. El versículo 5 dice, capítulo 5, versículo 1 de Mateo dice, viendo la multitud, subió al monte o a la montaña y sentándose, vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ya desde ahí, queridos hermanos y hermanas, al igual que Moisés, este sube al Sinaí para conocer la voluntad de Dios y transmitirla al pueblo. Lo mismo hace Jesús. ¿Dónde recibe Moisés la ley de Dios? En el Sinaí, en el monte, la altura de la montaña. ¿Dónde se sube Jesús para transmitir su mensaje? A la montaña. Pero algo curioso, hermanos, Mateo va a agregar unos detalles que tienen que ver con lo siguiente. Mateo añade, se le acercaron sus discípulos y él tomó la palabra y se puso a enseñarles así. Ahora, esto, hermanos, no tendría razón si nosotros desconocemos el Antiguo Testamento. No tendría. Son dos versiculitos, hermanos. Por lo regular, nosotros cuando hablamos de la montaña, empezamos desde las bienaventuranzas, pero nos saltamos estos dos versículos que son fundamentales, tienen una profundidad teológica interesante. Mateo quiere presentar a Jesús como el segundo Moisés y hace lo mismo que Moisés, Jesús. Moisés sube a la montaña, al Sinaí, para recibir la ley de Dios. Jesús se sube a la montaña para que sus discípulos se acerquen y para enseñarles. ¿Qué debemos saber del Antiguo Testamento? Pues tenemos que recordar qué es lo que pasó cuando Moisés sube al Sinaí. Y vean lo que pasa en este relato, hermanos, que los judíos del tiempo de Jesús lo conocían muy bien, muy bien. Dice el texto, traza un límite alrededor del monte y avisa al pueblo que se guarde de subir al monte o acercarse a la falda. El que se acercare es reo de muerte. Eso le dijo Dios a Moisés. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y hubo una nube espesa en el monte y el pueblo se echó a temblar en el campamento. Hay miedo, hay temblor. El monte Sinaí era toda una humareda porque el Señor bajó a él con fuego. Se alzaba el humo como de un horno y toda la montaña temblaba. El Señor bajó a la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cumbre. Cuando éste subió, el Señor le dijo. Este era el relato, hermanos, ¿no? Hay una sentencia. Nadie puede acercarse a la montaña porque el que se acerca va a morir. Hay miedo por parte del templo. Hay todo un espectáculo de truenos, relámpagos, humareada, humo, el monte tiembla. Hay toda una serie de fenómenos poderosos. ¿Y qué es lo que pasa? Que Moisés sube
para que Dios le dé su palabra. O sea, Moisés es un personaje que se presenta como intercesor. El Señor le da la palabra a Moisés y Moisés se la transmite al pueblo. Pero esto, hermanos, no sucede en la escena de Mateo. Y entonces hay un cambio fundamental. Mateo va a subrayar el contraste entre estas dos escenas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el relato de Mateo no estamos en el mundo del miedo, no hay fuego, no hay relámpago, ¿no? No hay nadie que se muera por acercarse a Jesús. No hay una indicación de decir no se acerquen. La montaña no tiembla. Los discípulos de Jesús suben a donde está él sin que siquiera los inviten. O sea, no hay de decir, bueno, este sí puede entrar y este no. Los discípulos suben porque hay libertad. Por otra parte, Jesús no precisa esperar que Dios le hable, como Moisés. Él mismo toma la palabra y comienza a enseñar con esa autoridad suprema que le reconoce la multitud al final. Cuando termina el Sermón de la Montaña en el capítulo 7, hermanos, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús, hermanos, a diferencia de Moisés, él no necesita que Dios le revele la palabra para transmitirla. Él es la palabra. Él es el quien enseña. Es él el que toma el momento, ¿no? Y transmite la palabra. Entonces Jesús es superior a Moisés. Y entonces el mensaje que Jesús está transmitiendo, ya nadie muere, todos son libres, todos se acercan. Ahora hay un mensaje diferente al que Moisés planteó. Entonces, hermanos, el contraste entre Jesús y Moisés ayuda a comprender la dura polémica de un pasaje que existe en el Evangelio de Juan. Que dice, hermanos, fíjense, el Evangelio de Juan. Porque la ley se dio por medio de Moisés. Eso es correcto, eso es cierto. El amor y la lealtad se hicieron realidad en Jesús el Mesías. A Dios nadie lo ha visto jamás. Él es el Hijo único que es Dios y está al lado del Padre quien nos lo ha explicado. ¿Cómo entendemos este pasaje? El Evangelio de Juan va a contraponer los dos, la ley y el amor y la lealtad. Estos dos términos, hermanos, amor y lealtad, designan en el Antiguo Testamento la esencia íntima de Dios. Moisés solo puede transmitir algo externo, la ley, una revelación que Dios le ha concedido. Pero Jesús puede revelar lo más interno de Dios, ¿no? Lo más interno, su amor y su lealtad. Y entonces el evangelista añade que a Dios nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo. Entonces Jesús es mayor que Moisés. Se trata de una clara referencia al episodio de Sinaí, cuando Moisés le pide a Dios ver su rostro y Dios se lo niega y dijo, mi rostro no lo puedes ver porque nadie puede verlo y quedar con vida. Jesús, en cambio, como es el Hijo de Dios que está al lado del Padre, puede explicarnos perfectamente quién es Dios porque Él lo puede ver cara a cara. Solo Jesús. Entonces, qué interesante, hermanos, cómo ver que el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento. Estos dos ejemplos, ¿no?, demuestran con profunda claridad cómo los autores sagrados del Nuevo Testamento que van a hablar sobre la persona de Jesús anclan su enseñanza en lo visto, en lo explicado, en lo transmitido del Antiguo Testamento. Así es que quiero animarlos, es el propósito de la clase. Quiero animarlos a que se enamoren de la palabra del Señor. Quiero animarlos a que profundicemos cada día como estudiantes diligentes de la palabra, ¿no? Hacerlo siempre con temor de Dios, con la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Y que vayamos siempre más a lo profundo. ¿Okay?
Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Aquí ya cierro, queridos hermanos, la clase de los valores que encierra el Antiguo Testamento. Ha sido un recorrido desafiante, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿En qué nos había dicho que profundicemos? ¿En algún texto? Al principio, antes nos dijo que nos daba como tarea. Estos dos pasajes que busquen principalmente este último del Sermón de la Montaña, profundicen un poco sobre qué es lo que significó el Sermón de la Montaña descrito por Mateo y lo que sucede cuando Moisés sube al Sinaí para recibir la ley de Dios. Profundicen en esos textos, ¿no? Y traten de entender un poco lo que hablamos ahora. Yo solo lo di muy rápido, hermanos, por el tiempo, lo que Juan escribió, ¿no es cierto? Lo que Juan escribió. Eso es lo que quiero que profundicen, ese texto en particular. Ese texto en particular. La relación entre el Sermón de la Montaña, el capítulo 5, y lo que sucedió en Éxodo, cuando Moisés sube a la montaña a recibir la ley de Dios. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Fue claro, hermanos. Evidentemente hay algunos conceptos que a lo mejor nos cuesta trabajo porque sí, necesitaremos conocer mucho más del Antiguo Testamento, pero si quedó al menos en su corazón la intención de decir, sí, necesito conocer el Antiguo Testamento para conocer más de Jesús, me doy por satisfecho. La importancia que tiene. ¿Puedo, pastor? Sí, Norma, sí. Puedo. Me llama mucho la atención, pastor, porque vio que cuando estuvo el pueblo de Egipto, cuando estuvo el pueblo de Israel caminando, ¿no? El Señor era el que le calentaba y la sombra le guardaba durante el día, ¿no? Y cómo no se contradice con Jesús, porque Él dice que yo estaré con vosotros todos los días, ¿no? Y él también dice que Él es luz, ¿no? Vio que la luz estaba la noche sobre el pueblo. Él también dice que Él es luz, ¿no? Y también Él dice que Él es pan, así como el maná también caía, ¿no? Y Él es roca. También dice que Él es roca, ¿no? Entonces, ¿cómo no se contradice lo del Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿No es cierto? Eso es lo que, Claro. que me llama la atención. ¿Por qué no se contradicen? ¿Por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Claro. Eran judíos, Sí. piadosos. Sí. Y lo conocían re bien. Jesús conocía perfectamente bien el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, ¿Y cómo él dejaba? para entender el Nuevo Testamento, ¿no? Hay que ir al Antiguo Testamento. Sí, tal cual. Muy bien, pues hermanos, entonces a la tarde subo el examen parcial y en la próxima semana vamos a dar un paneo general de los temas más importantes que aparecen en los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, solamente para tener una idea general. Ya después tendremos materias específicas, materias de Pentateuco, materia de libros históricos, materia de libros poéticos sapienciales, materia tal. ¿Ok? Pues Dios los bendiga, que pasen muy linda tarde, feliz fin de semana, pues ya no nos vemos hasta la otra semana. Así es que Dios les bendiga a todos, hermanos. Cuídense. Bendiciones.